Hola a todos y bienvenidos a un vídeo de Aboda y Calcio. Hoy vamos a hablar de esas jóvenes estrellas que ya hay en la liga y que esperamos que este año den todavía un paso más adelante. Comenzamos. Bueno, Adrián, la verdad es que la temporada pasada hubo varios jugadores que destacaron bastante y que seguramente este año den todavía un paso más adelante. No hablo ya de Light o Donnarumma, que en Mm, contexto Europa son conocidos, sino hablo más de Bastoni, de Sandro Tonali y de otros cuatro jugadores de los que vamos a hablar hoy. Pues sí, sobre todo porque ha sido un mercado atípico en el que los equipos no han tenido mucho dinero para hacer fuertes inversiones y por lo tanto la mayoría de refuerzos importantes van a venir de jugadores jóvenes que den un salto adelante, que suban un escalón y bueno, algunos cambiarán de equipo, otros no, como ahora repasaremos, pero claro, ha sido difícil confeccionar una lista de algunos jóvenes talentos, porque como has comentado el caso de Donnarumma o el propio Delight. Donnarumma parece que lleva 10 años jugando en la élite de Italia, pero lo cierto es que apenas no ha llegado a los 20 años, o sea que todavía no quedan unos cuantos sub-20, sub-21, pero bueno, lo consideramos uno de los mejores del mundo, así Hmm. que por lo tanto habrá que hacer una excepción para sacar a estos dos fuera de serie. Bueno, como ha dicho Adri, la verdad es que no vamos a hablar de Donnarumma y de Light porque consideramos que, pese a que ambos son de 99, ya son estrellas a nivel europeo. Donnarumma lleva 6 años en la élite, de Light ya es casi un veterano, se podría decir, pese a tener solamente 21 años. Pero vamos a hablar de jugadores nacidos a partir de 1999 que Uh -huh. pensamos que van a ser estrellas este año o que ya son. Y el primero que tenemos en esta lista de jugadores sub-21 es Sandro Tonali. Hablas de que el mercado ha sido bastante atípico y uno de esos fichajes de jugadores jóvenes ha sido Sandro Tonali, que procede de Brescia al Uh -huh. Milan, y la verdad es que yo tengo las expectativas muy altas con este fichaje porque su temporada pasada en un equipo con muchas dificultades fue muy buena. Era su debut en Serie A. Además, era la estrella, siendo un jugador del año 2000. Es complicado decir que es la estrella de equipo, pero para mí, Eso es. con bastante diferencia sobre el resto, era el mejor jugador. Y llega un Milan que la verdad es que llega para darle un salto hacia mejor, a un proyecto que debe aspirar a Champions. Quizá la Europa League ya quedó atrás. Y Sandro Tonali, con esa visión que tiene, con ese pase entre líneas, ese pase largo que tiene, llega para sentarse en un centro de campo que, con que sí hay Benacer, y la temporada pasada finalizó muy bien, pero quizá necesita algo más. Tiene el manchón en ese currículum de defender como el Brescia, pero es cierto que es un equipo que se quedó muy pronto, cayó muy pronto en el pozo del descenso. Y sin embargo, Tonali fue uno de los jugadores más destacados de ese Brescia, a pesar de que era un niño prácticamente. Y tuvo mucha responsabilidad. Lo hizo muy bien, también dio muchas asistencias, 7, si mal no recuerdo ahora de memoria. Y llega un Milan que le supone un salto y también es una subida en cuanto a nivel competitivo, que tampoco creo yo que le ponga mucho, porque es cierto que el Milan es un equipo histórico en Europa y en Italia, pero bueno, sabemos de la situación actual del Milan y bueno, está en Europa League y poco a poco esperemos que se vaya recuperando, pero lo cierto es que no va a tener tantas exigencias como igual si tendría un equipo que juegue en la Champions y sea aspirante directo al Scudetto. Va a ser una pieza importante en el futuro y a mí me gusta mucho esta llegada porque encaja muy bien con lo que quiere Pioli en el centro del campo. Veremos a ver si tiene minutos de primera hora o poco a poco va entrando a titular. Pero bueno, pero llega un equipo con buenos miembros, llega para ser un futbolista importante en el presente y en el futuro. Y yo también estoy ilusionado por la llegada de Tonali al Milan porque pinta muy bien. También tiene ese toque romántico de el 8 de Gattuso, de la historia que hay detrás de Tonali con el Milan. Así que bueno, son los mejores ingredientes para que veamos a Tonali en exclusión y que disfrutemos esta temporada. Es que además se habla de que quizá que sí es el titular, que sí deben hacer un poco por delante Hakan Salhanoglu. Y la verdad es Uh que -huh. no sé si será titular de partida, pero yo creo que va a tener muchos minutos y me extrañaría que no terminase la temporada siendo titular junto con Benacer, porque además yo creo Sí, que son dos jugadores muy complementarios.
Benacer es muy agresivo defensivamente, le gusta mucho ir al suelo, al final termina con muchas tarjetas amarillas en cada temporada. Y en cambio Sandro Tonali es un jugador que lee mucho mejor los pases rivales, intercepta mejor las líneas de pase, más inteligente defensivamente quizá que Argelino, y también con balón se prodiga bastante. Ambos jugadores con posesión son muy útiles. Sí, yo aquí veo que el damnificado va a ser Frank Kessie, que venía desde la segunda vuelta y sobre todo desde el regreso del fútbol tras la cuarentena. Fue uno de los mejores del Milan, junto a Çalhanoğlu, porque Pioli le había puesto un contexto muy favorable para el brasileño, y habíamos visto un Kessie que nunca habíamos visto en el Milan, que creo que va a ser en el caso de que juegue con un doble pivote, si juega con dos volantes, pues no, si juega con doble pivote, creo que va a ser el damnificado, porque Benacer me parece inamovible en este Milan. Pero también la por Tonali una característica que sí no tiene, porque que sí es cierto que ofrece muy buena impresión con tal, pero en cuanto a caída lateral y esas ayudas, Tonali lee mucho mejor el juego. A mí me gusta porque al final el Milan está confiando en un centro del campo muy joven, pensando también en el futuro y en la proyección, y se va a juntar con dos futbolistas muy inteligentes como son el propio Benacer, que también es un jugador muy inteligente para jugar dentro del campo, muy rápido con la cabeza, y que después, como hemos comentado, aunque es cierto que con balón el protagonista será Benacer, también es un jugador que tiene muy buen reconocimiento en largo, en corto, y que también sale en conducción con mucha potencia. Así que la acción deportiva del Milan no solo se llevan a los futbolistas muy buenos en lo deportivo, sino también en lo anímico, porque era muy importante llevarse a Tonali. Bueno, pues cambiamos de equipo, pero no de ciudad. Pasamos a hablar de Alessandro Bastoni, una inversión importante hace un par de años de Inter, y la verdad es que la temporada pasada ya se consagró en el 11 titular por delante de un jugador tan veterano como es Diego Godín. Y este central zurdo de la cantera del Atalanta, la verdad es que está llamado a tener un hueco bastante importante en la selección italiana y en este Inter de Milán, porque tanto en Serie A como en Europa League vimos que tiene una zurda capaz de romper líneas, de conectar con Lautaro, conectar con Lukaku, se prodiga bastante en cuanto a pase, en cuanto a conducción, personalidad, va muy sobrado, y seguramente este año sea ya de su consagración. Parece que estamos diciendo una locura, porque el año pasado fue su aparición en un equipo grande, pero después de la temporada en el Parma, donde aprendió de Bruno Alves el oficio de defender, la temporada pasada en el Inter a mí no me extrañó tanto, y yo creo que esta temporada aún va a dar un salto más. Claro, o al menos es lo que se espera que haga Bastoni. Me parece que ha sido un futbolista que ha elegido muy bien, central valiente, atrevido, con balón, también sabe defenderse. Después en el Parma se fogueó en Serie A y al lado de un veterano Bruno Alves, el que aprendió mucho, y cuando llega al Inter está su oportunidad, y cuando la tiene, pues lo hace realmente bien, tanto que acaba siendo titular como has comentado. Y en esa defensa de tres me encanta muy bien, porque perfil zurdo, por ahí Conte puede sacar mejor el balón, se convierte muy bien con De Vrij, Skriniar, Godín, quien que lo acompañe en la defensa, y sobre todo también me encaja mucho porque ahora esta temporada tendrá por delante que el carril a Alexandre Kolarov, y con Bastoni por las espaldas, pues el serbio podrá soltarse más en ataque y no estará tan expuesto a nivel defensivo. Por lo tanto, es que continúe Bastoni también es sinónimo de que el Inter está haciendo un proyecto contando con el italiano como futuro central de década, ¿no? Porque yo creo que Bastoni al final puede marcar una década en el Inter. Ojalá sea así, pero bueno, tenemos muchas expectativas también con él, y este año será la de su consagración, si todas las elecciones y ambiente después de respetar, pero es un centralazo, y el Inter de momento así se quita un peso de tener que buscar un central con garantía. Sí, además la inversión que hizo el Inter creo que fue de en torno a 30 millones hace un par de temporadas. No había debutado, creo, en Serie A, o había jugado muy pocos partidos con Atalanta. Se fue al Parma cedido, un Parma, como he comentado, con Bruno Alves, que ya era el capitán. Formaron una zaga en defensa de 4, y después llegó a esta defensa de 3 de Antonio Conte. Y yo creo que es clave, sobre todo, que tenga a un central como es De Vrij, que lleva los últimos 5 años jugando en defensa de 3. ¿Por qué? Porque De Vrij va a servir para que crezca como jugador,
porque Bastoni ahora mismo, a pesar de llevar 2-3 años en la élite, sigue siendo un jugador de 2000 como Sandro Tonali, y tener a De Vrij en el puesto de defensa central a su derecha, la verdad es que puede ayudar mucho. Y De Vrij se sabe todas en este tipo de defensa. El año pasado para mí fue el mejor central de la temporada, y la verdad es que va a servir muchísimo para que Bastoni dé un paso más y que quizá en la próxima Eurocopa le veamos de titular ya. Sí, al menos en la lista casi seguro, porque bueno, el nivel que ha demostrado hasta ahora en el Inter, también en el Parma, que venía demostrando, pero en el Inter la temporada pasada, y el que se augura que siga demostrando en este curso, es para que esté en la lista de Mancini de los convocados de Eurocopas. Coincido mucho con lo que dices con tu argumento, porque además ha podido aprender de Bruno Alves en el Parma y ahora está aprendiendo de Vrij en el Inter, que son dos centrales que a nivel de experiencia y veteranía pues son de lo mejor que hay, y le están sirviendo para que Bastoni también se forje su próxima figura, jugando también en defensa de dos, como puede ser en el Parma o como se supone que hará Valencia. Apagó los fuegos que tenía el Inter de Conte el curso pasado cuando Godín no encajaba en esa defensa de tres, y bueno, lo cierto es que ahora, según la nómina de centrales que tenga el Inter, Bastoni pinta que sea el titular al 100%, porque además se rumoreaba en Italia que Godín puede salir del Inter. Bueno, y pasamos de Inter a un candidato al título también, como es la Juventus, y otro jugador que ha salido de Atalanta, que ha pasado por el Parma, como es Dejan Kulusevski, una fuerte inversión, esta vez, de la Juventus, y que quizá no va a jugar en la posición donde ha brillado tanto, en ese extremo que ha jugado en el Parma. En los amistosos de pretemporada, Pirlo lo ha probado de delantero centro, en este esquema de 3-5-2 en ataque, 4-4-2 defensivo, que está probando un poco la ex estrella italiana. Y la verdad es que Dejan Kulusevski es un jugador que ha tenido un impacto muy grande la temporada pasada, de los mejores jugadores jóvenes de Europa por estadísticas la temporada pasada, y a Juventus se lo robó a Inter precisamente en ese mercado invernal, y lo dejó cedido en el Parma, y hizo una temporada muy completa en cuanto a producción, en cuanto a sensaciones, y la verdad es que es un jugador, este sueco, que se augura un futuro bastante bueno. Sí, yo también tengo la expectativa muy alta con Kulusevski por la cifra que pagó la Juventus y porque se le vio en el Parma la temporada pasada. Es un futbolista que, bueno, que ya veníamos avisando desde las categorías inferiores de Atlanta de que era un jugador que había que tener muy en cuenta porque hacía un escalón por encima de los demás, que era todo un profesional, y cuando se le ha visto en acción en el Parma, ha hecho una buena asociación con Gervinho, con Cornelius y bueno, y Kulusevski ha brillado con luz propia. Ahora, en pretemporada, lo que hemos visto, como hemos comentado en la Juventus, habrá que ver cómo sale Pirlo sobre el campo, pero todo apunta a que renunciará un poco a los extremos, y ahí Kulusevski hay que ver dónde tiene encaje. Aunque como acompañante de los delanteros o una media punta, me encaja bien por ese último pase que tiene tan bueno. Y la asociación con Cristiano Ronaldo puede ser ahí muy favorable para la Juventus. Yo tengo muchas expectativas en él, sobre todo porque también tiene a Pirlo en el banquillo, que seguro que lo moldea de buena forma, y veremos a ver, ¿no? Pero habrá que estar muy atento a lo que haga Kulusevski en Turín esta temporada. Sí, además esa asociación que comentas con Cristiano, que puede ser muy fructífera, precisamente en el partido contra el Novara, el primer gol del partido es de Cristiano y esa asistencia de Kulusevski. Yo creo que es bastante adaptable a cualquier posición a la que pida Pirlo, precisamente porque tiene una interpretación del juego que, para ser tan joven y tener tan poca experiencia con profesionales, es muy superior a los de su edad, porque el año pasado con el Parma veíamos que atacaba espacios, que leía perfectamente a jugada, y yo creo que por esas características tan avanzadas lo fichó, y fue tan importante el fichaje para Juventus. Además, forma parte de esta renovación que estamos viendo en el actual campeón de Italia, y junto con Arthur, junto con quizá McKinney, está llamado a dar un paso adelante en este equipo. Quizá no va a ser titular indiscutible, porque también tienes a Paulo Dybala, a Bernardeschi, a Douglas Costa, pero va a ser importante durante toda la temporada, porque al final no olvidemos que la Juventus compite para ganar en todas las competiciones.
Sí, justo se iba a comentar que no sabemos si Kulusevski será titular desde primera hora, aunque creemos que no, por el hecho que has comentado de que es una Juventus con muchas figuras, con muchas estrellas, que ha jugado también muy consolidados en la élite y que además está a la espera de reforzarse en la delantera, que por lo tanto pues ese fichaje, su llegada, relegaría un poco a Kulusevski a las segundas partes o a futbolistas de rotación. Pero aún así tendrá un papel, me parece a mí, que va a ser muy importante para conseguir el Scudetto, para luchar por la Champions. Porque como hemos comentado, es un equipo que juega 3 competiciones, que las 3, bueno, el objetivo de las 3 son levantarlas al final de las competiciones. Y veremos a ver, pero lo cierto es que Kulusevski, si al menos cuenta con mucha parte de minutos, crecerá mucho, será importante la Juventus. Y me parece que le puede dar muchas variantes en ataque al equipo de Pirlo, porque es un futbolista distinto, que se le ve, que tiene un último pase, que como has dicho, lee muy bien el juego, sabe asociarse, y hacía falta un futbolista así, más allá de Pablo Dybala. Bueno, y pasamos a hablar de un jugador que quizá por su nacionalidad es poco conocido, pero la verdad es que ya está en un equipo bastante grande como es el Napoli, y hablo de Egiv Eilmaz, que a mí me sorprende que aún sea de 99, porque la temporada pasada ya demostró bastantes cosas y lleva 2 años en el Napoli, si mal no recuerdo. Pero es que ese centro de campo que tiene Gattuso me parece tan bueno, con Fabián, con Lobotka, con Demne, con Zielinski, con el propio Eilmaz. Tienes tantos perfiles distintos y además son jugadores bastante jóvenes, excepto Demne, que creo que tiene 27, 28 años. Fabián es un jugador joven, Eilmaz es un jugador muy joven. Entonces yo creo que Macedonio aún no va a ser titular indiscutible, porque con Fabián y con Zielinski es muy complicado. Pero es que ese poder jugar en tantos sitios se puede adaptar a un extremo, puede jugar más de media punta, más de interior, más de medio centro. La verdad es que Gattuso cuenta con un perfil muy distinto y que lo puede adaptar a casi cualquier posición. Mucho con Gana, es un futbolista que con golpeo de balón es bueno, tiene un golpe agresivo, y cuando llega a ese balcón del área llega con mucha potencia y le saca mucho provecho el Napoli. Aún no ha cumplido ni los 20 años, lo cumple a final de septiembre. Por lo tanto, un futbolista que es un proyecto que está llamado a ser también importante en el futuro Napoli, y aunque, como hemos comentado, no parta como titular, en el caso de Kulusevski que hemos dicho, o el de Tonali, el más va a tener un papel importante, va a tener muchos minutos a Gattuso, va a tener un papel muy, muy destacado. Bueno, y por no hacer muy largo el vídeo, vamos a hablar ya también de Maras Kumbulla, que es un jugador que está rumoreándose que va a ir a Lazio, va a ir a... Hay varios equipos interesados en él, pero actualmente es jugador de Hellas Verona, que fue equipo revelación y sensación de la temporada pasada. Este central de año 2000, es curioso porque es estamos hablando de jugadores sub-21 y la mayoría son de año 2000, la verdad. Pero este jugador tan joven, este central, lo vimos con Ivan Juric destacar mucho en esa defensa de 3. En el caso de Kumbulla veremos a ver cuando subimos el vídeo en qué equipo juega, ¿no? Porque se espera que salga del Hellas Verona, aunque es cierto que también se lleva mucho tiempo esperando que salga del equipo. Pero lo cierto es que la irrupción que tuvo el año pasado en su temporada de debut en Serie A fue brutal. Primero porque dio a la Verona una consistencia defensiva fantástica, que le hizo convertirse en el equipo revelación, en que la defensa fuese el gran argumento para ganar los partidos, aunque suene un poco extraño. En esa defensa de 3 también con Rachmani, que firmó por el Napoli, pero lo cierto es que Kumbulla para mí era el central más brillante de esa defensa de 3. Por solvencia, por cómo efectuaba las acciones defensivas, también por inteligencia. Me parece que Albano es un futbolista que, si se queda en Italia, puede también marcar una época y ser parte importante de uno de los grandes equipos de Italia. A ver qué destino escoge, porque al final eso va a ser muy importante. Si también apuesta por seguir en defensa de 3 o cambiar a la defensa de 2 centrales, pero lo cierto es que Kumbulla, como he comentado, por todo lo que demuestra en el campo y lo que hace el equipo, a pesar de su juventud, es un futbolista muy, muy, muy fiable. Es que es lo que has comentado. Quizá Amir Rahmani, que ya se ha ido a Napoli,
es inferior a Kumbuya y quizás sorprendente que aún nadie lo haya fichado, pero Ayachi está muy interesada. A mí es un jugador que me encaja mucho jugando en la Premier, la verdad, pero lo hemos visto destacar en defensa de 3 y la verdad es que quizá en otro equipo que defienda con defensa de 4 puede sufrir, es decir, hemos visto en un contexto muy específico y donde todos los jugadores han brillado, sobre todo gracias al sistema, como pasa en la Atalanta de Gasperini. Es un caso similar en el Hellas Verona de Ivan Juric, porque vimos a los carrilleros muy potenciados, a Jazovic, que parecía el mejor jugador de la tierra, y la verdad es que el papel de Maras Kumbuya la temporada pasada fue muy destacado. Un central muy sólido en el juego aéreo, un central que corrige bien a sus compañeros. Entonces yo creo que hay que exigirle más esta temporada y veremos dónde acaba, es lo que dices tú. Y el último jugador, por eso es 5+1, el último jugador es Nicolo Zaniolo de la Roma. Hemos intentado coger un jugador de distintos equipos para variar un poco. Y la verdad es que con Nicolo Zaniolo le ponemos un interrogante al final del nombre, porque va a volver en febrero y por desgracia no sabemos cómo va a volver, porque esa lesión, esa rotura en el ligamento puede hacer que termine su carrera, o por el contrario puede hacer que continúe como hasta ahora. Ya se recuperó una vez y la verdad es que es un jugador que hace un par de meses todos pensábamos que iba a ser una estrella en los próximos 10 años en la selección italiana. Es un jugador distinto, es un jugador diferente. En esa media punta de la Roma marca muchísimas diferencias, tiene una conducción brutal, la verdad. Entonces esperemos que se recupere bien de esta lesión y para febrero la verdad es que todos estamos ansiosos de que vuelva al césped. Bueno, en meter a Zaniolo en esta lista igual sonaba un poco presuntuoso porque al final no vamos a perder mucha parte de la temporada del italiano. Es cierto que vuelve para finales de febrero, principios de marzo. Habrá que ver también esos plazos, cómo se van moviendo según la recuperación de Zaniolo. Pero por el talento que tiene, por como lo hemos visto cuando ha vuelto de su primera lesión en julio, lo cierto es que Zaniolo tiene para ser un futbolista, para seguir siendo futbolista clave en la Roma de Paulo Fonseca. También es cierto que en julio lo vimos solo con una rodilla afectada y ahora veremos a ver cómo lleva el tener las dos rodillas intervenidas, ¿no? de lesiones graves. Pero aún así, Zaniolo tiene cualidades, capacidades para ser media punta de último pase y el hombre 10 de la Roma. Que vaya papelón tiene también la Roma para sustituir a Zaniolo durante la primera gran parte de la temporada, pero seguro que cuando vuelva estamos convencidos de que será el gran fichaje invernal de la Roma de Paulo Fonseca y al menos recuperar para la segunda vuelta un futbolista clave, único en su especie y que esperemos que vuelva de la mejor forma posible. Bueno, vi ayer un par de tweets que decía que el 15% de los jugadores que se rompían el ligamento de una pierna, después se rompían de la pierna contraria, es decir, tanto a Chimi Ávila como a Zaniolo y ha pasado, y ambos jugadores la verdad es que tenían un futuro muy prometedor. Veremos si no se queda estancado, y es lo que comentas tú, ese jugador que te daba el último pase que va a perder a Roma durante más de 20 partidos seguramente, y cuando vuelva yo quiero ver ese Zaniolo que vimos recuperado de la lesión, porque anotó un gol que parecía Maradona al final de la temporada después de la lesión, y yo esa conducción que tiene la verdad es que me gusta mucho, pero además en espacios reducidos es capaz de hacer un 1-2 muy simple. En la eliminatoria contra el Oporto en su primera temporada con la Roma vimos que en la ida hizo un partidazo. Entonces es un futbolista llamado a las grandes noches y es un futbolista que de perderse sería una malísima noticia, porque estaríamos hablando de cómo, por ejemplo, Ronaldo tuvo problemas de peso, por compararlo, ¿verdad? Una comparación un poco exagerada, pero la verdad es que Zaniolo sería una pena totalmente perderlo por el camino. No, claro, y si definimos a Zaniolo con una palabra, es diferencial precisamente. Y por lo tanto, veremos a ver la Roma. Primero, cómo aguanta sin Zaniolo este tramo de la primera parte de la temporada, y después cómo el italiano, según la vuelta que tenga,
cómo puede ayudar al equipo de Fonseca. Como he dicho, la temporada que llevamos en Zaniolo en la Roma, para mí ha sido totalmente ascendente, hasta que obviamente se lesiona de la media rodilla, porque era un futbolista que ya se había echado el peso a la espalda del equipo, que con Seco se entendía muy bien, también con Lorenzo Pellegrini, que creo que es muy importante en esa zona de media punta. Pero es cierto que vino a buen nivel tras la primera operación, a ver tras la segunda, pero como hemos comentado, yo también confío en que Zaniolo cuando regrese a los terrenos de juego sea importante en la Roma, continúe siendo ese hombre diferencial en el equipo de Fonseca y esperemos que así sea porque por cualidades y talento que no sea. Bueno, aquí están nuestros 5+1 jugadores que pensamos que van a ser estrellas esta temporada. En comentarios dejarnos cuál creéis que va a ser el que dé mejor rendimiento. Si es Sandro Tonali, el jugador de estos 6 que da mejor rendimiento, o si es Zaniolo en la segunda vuelta. Dejárnoslo en comentarios y lo debatimos. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Mañana tendréis otro, hablando de jugadores sub-21 pero menos conocidos y que pensamos que pueden hacer una aparición bastante importante en Serie A, como fue el caso de Kulusevski el año pasado. Y nada, nos vemos en la próxima. Adiós.